Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Adrián Cupul Sarralta. Estoy cursando la carrera de licenciatura en Administración de Empresas. Pues ese es el módulo de la introducción al derecho. Este es mi trabajo final y prácticamente es el resumen general de lo que yo entendí, durante toda la clase en lo que es pues este curso. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es el código de ética del abogado. El código de ética del abogado, como todo trabajador o como toda persona, tiene un código de ética, el cual uno de los puntos importantes es la diligencia, la probidad, la buena fe, la libertad e independencia, la justicia, la lealtad, la honradez, la dignidad y el respeto. Pues prácticamente son códigos que desde muy pequeños nosotros debemos manejar, desde el ambiente, desde el núcleo familiar, nosotros portamos y traemos esos principios y valores en conjunto, pues prácticamente dan un cuerpo a la práctica profesional de lo que es el abogado, y prácticamente para ser servidores al derecho y ser coadyuvantes de la justicia. Vamos a ver también, estuvimos viendo los tipos de derecho, que es libertad de expresión, derechos a la libertad de expresión, derecho de acción. Estuvimos viendo esos derechos, derecho de la petición y uno de los derechos a lo que es a votar, ¿verdad? Por ejemplo, en el derecho de libertad de expresión vimos que en el artículo 19, eh, de los derechos humanos, dice que toda persona tiene derecho y libertad de opinión y de expresión, ¿verdad? Y lo defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es una de las independencias, o uno de, de las autoridades que defiende este tipo de derechos. También estuvimos viendo el derecho de acción, que en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que ninguna persona podrá ejercer justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar su derecho. O sea, no tenemos ningún derecho, ninguna persona tiene ningún derecho de hacerse justicia por su propia mano. Y esa autoridad que lo rige o que lo respalda está en el poder legislativo federal y en el poder local de la institución. Vimos el derecho a la petición, que se encuentra en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que toda persona individual o jurídica, grupo, organización o asociación tiene derecho a solicitarla o a reclamar algo ante las autoridades competentes. ¿Sí? Tenemos el derecho a reclamar algo que nos pertenece, algo que es de nuestro interés, ya sea público, individual, general o en un ambiente colectivo. De misma forma, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial son instituciones que rigen esto y que son responsables de que se ejerza este tipo de derechos. Vimos el derecho a votar en el artículo 35 de la Constitución Federal. Dice que el voto es concebido simultáneamente, o sea, cualquier persona eh, que quiera ser votado o que quiera votar tiene todo el derecho, y eso lo rige el Tribunal Electoral de la Federación. Todos tenemos ese derecho y tenemos también una obligación como como personas de una institución, como personas de una identidad, de elegir a nuestros representantes en lo que es nuestros gobiernos. Las ramas de derecho, estuvimos viendo ramas de derecho también. Una de las ramas de derecho son el derecho público, ¿verdad? Estuvimos viendo derecho público, en cual hay 5 ramas. Yo quise dar el ejemplo de 5 ramas. Por ejemplo, derecho constitucional, derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal y el derecho laboral. Cada uno de ellos son del derecho público, son algunas ramas que se van desprendiendo del derecho público, lo que es el derecho constitucional, el derecho administrativo, todo ese tipo de derechos, derecho penal para ser juzgados, derecho procesal, personas que son procesadas por algún delito, por alguna causa que hayan ellos
incurrido o hayan faltado ante la ley, entonces tienen derecho a ser procesados según como la justicia marque y como los derechos también lo otorgan. Un derecho laboral también de la misma forma, vimos los derechos laborales. Las ramas del derecho privado, entre ellas se encuentra el derecho civil, derecho comercial y el derecho rural. Ramas del derecho social, derecho a la seguridad pública y derecho migratorio. Derecho de seguridad pública, todos tenemos derecho de que se nos haga, de que se vele por nuestros intereses, tanto en bienes, tanto materiales, tanto en nuestra persona. Tenemos el derecho de que haya una dependencia que nos esté cuidando, que nos esté protegiendo y que esté velando por nuestros intereses. Derecho migratorio, pues es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de cualquier identidad, pero que también tenemos que responder con el reglamento de de los otros estados, de los otros países, la documentación que nos piden y todo lo que se rige para poder estar en otro país que no sea nuestro país de nacionalidad. Y también estuvimos viendo lo que son los derechos, lo que son algunos de los derechos. Como podemos ver, pues todos los ciudadanos tenemos tipos de derechos. Todos hemos nacido libres e iguales, o sea, tenemos ese derecho de ser libres, de ser iguales, de no ser discriminados, en ningún momento ser discriminados. Todos somos iguales, todos somos de una misma especie, tenemos derecho a pertenecer todos sin importar nuestra diferencia. El derecho a la vida, todos tenemos derecho a la vida y a vivir en libertad con seguridad. O sea, todos tenemos, no tiene nadie por qué decirnos cuándo nacer, no nacer. O sea, todos tenemos derecho a una vida. Tenemos derecho a no tener ninguna esclavitud. Nadie tiene derecho a convertirse en esclavo y no podemos hacer a nadie nuestro esclavo. También todos somos personas independientes y libres para ejercer y para realizar alguna actividad. También no tenemos ningún derecho a tortura, o sea, nadie tiene ningún derecho a dañarnos o torturarnos, nadie tiene el derecho de causarnos algún daño físico, algún daño moral, algún daño psicológico, algún daño en nuestros bienes. Nadie tiene derecho, ni mucho menos extorsionarnos ni torturarnos físicamente. Dice que tiene derecho sin importar a dónde vayas. Nosotros como personas tenemos derechos aún donde nosotros estemos en otro país, en otra nacionalidad, en otro estado, en otro continente, donde sea que nosotros vayamos, siempre vamos a tener derechos. Uno de ellos es los derechos humanos, que donde sea que prácticamente ese es un derecho internacional que cada uno de los individuos tiene, dependiendo su raza, nacionalidad, color, edad, distinción sexual o tenemos ese derecho. Todos somos iguales ante la ley es la misma para todos, no debemos nos debemos tratar a todos con equidad. Dice que la ley protege nuestros derechos humanos, pues está estipulado dentro de la ley que todos nuestros derechos están protegidos y todos tenemos el derecho de pedir a la ley que nos ayude cuando hemos sido tratados injustamente o cuando hemos sido dañados en nuestra persona. Dice que ninguna detención injusta, nadie tiene derecho de meternos en la cárcel sin una buena razón y de mantenernos encarcelados o de echarnos de nuestro país. O sea, nadie tiene un derecho de detención injusta, al menos que se pruebe todo lo contrario, al menos que sea un delito que realmente presente pruebas o que la persona presente el daño que se le haya ocasionado a su persona o a algún material, algún bien. Entonces, en ese caso, con pruebas sí tiene el derecho de procesarnos, o sea, de enjuiciarnos o de procesarnos, ¿verdad? Dice que tenemos el derecho a un juicio. El derecho a juicio, si se nos lleva a un juicio, tiene que ser en público. O sea, todo juicio, toda persona que nos quiera llevar a un juicio, que nos quiera acusar
de algún delito, de algún daño moral, de algún daño psicológico, de algún daño a sus propiedades, tenemos derecho nosotros de ser juzgados o de llevarnos a juicio, pero que sea público. Las personas que nos juzgan no deben permitir que alguien más les diga qué hacer. O sea, las personas encargadas de esta dependencia tienen que ser neutras, tanto del acusador como del acusado, como el que acusa, ¿verdad? Entonces tienen que ser totalmente neutras y tienen que regirse bajo las normas y bajo las leyes de la federación. Somos siempre inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Muchas veces podemos ser acusados injustamente o podemos ser acusados por algún daño, pero pues prácticamente tenemos el derecho de ser inocentes hasta que se pruebe lo contrario, hasta que la persona que nos está acusando, hasta la persona que está prácticamente a nosotros nos está culpando de algo, pues también tiene el derecho de comprobar que realmente somos culpables, o en su defecto la persona que ha sido culpable, tiene derecho de comprobar todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos derecho a la intimidad. Dice que nadie debería tratar de dañar nuestra reputación, nadie tiene derecho de entrar en nuestra casa, abrir nuestras cartas o molestarnos a nuestra familia sin una buena razón. O sea, tenemos derecho a una intimidad. Nosotros como personas tenemos cosas íntimas, cartas, tenemos bienes, tenemos relaciones, y prácticamente nadie puede violar ese derecho que tenemos en nuestra persona, en nuestra intimidad. Incluso nadie sin ninguna autoridad que lo respalde tiene derecho de allanar nuestra propiedad, de nuestras casas, de entrar sin ninguna orden de algún juez que se haya girado legalmente. Tenemos la libertad de movimiento, todos tenemos el derecho de ir a donde queramos en nuestro propio país y de viajar a donde nosotros querramos también. Tenemos derecho de viajar siempre y cuando, como comentaba hace un momento, siempre y cuando cumplamos con las normas migratorias de los países, la documentación que los países nos requieran para poder estar haciendo turismo, ya sea turismo, plan de trabajo, plan de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos todo el derecho de estar ahí siempre y cuando cumplamos con las normas y con las peticiones migratorias que nos hace ese país. El derecho a una nacionalidad, pues prácticamente desde el momento que nacemos, y somos asentados ante el registro civil, ya contamos con una nacionalidad. Todos tenemos derecho a pertenecer a un país. Desde el momento que nosotros nacemos, la obligación de nuestros padres es darnos una identidad. Al momento de darnos una identidad, pasamos a tener una nacionalidad. O sea, ya sea mexicanos, norteamericanos, africanos, o sea, tenemos una nacionalidad desde el momento que tenemos una identidad. Tenemos derecho al matrimonio y una familia. Toda persona adulta tiene el derecho de casarse y formar una familia. Si así lo hace, hombre y mujer tienen los mismos derechos, tanto cuando están casados como cuando se separan. O sea, tenemos derecho a formar una familia, a casarnos, siempre y cuando sea cumpliendo la mayoría de edad, porque lo especifica, siendo unas personas adultas. Tenemos el derecho a casarnos, tenemos el derecho a tener una familia, tenemos los mismos derechos, tanto hombre como mujer, dentro del matrimonio, e incluso si se llegara a dar una separación, un divorcio, también tenemos el mismo derecho y las mismas obligaciones con nuestros hijos, de cumplir con nuestros hijos. El derecho a tus propias posesiones. Toda persona en el mundo tiene el derecho de tener sus propias cosas, o si en su caso quiere, compartirlas con otra persona. Nadie deberá tomar nuestras cosas sin ninguna buena razón. ¿Verdad? Tenemos libertad de pensamiento. Nuevamente somos libres para pensar, somos libres para opinar, somos libres para expresarnos y para dar nuestros puntos de vista. Lo mismo, libertad de expresión, el derecho a reunirnos en público. También tenemos derecho de reunirnos en público con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, siempre y cuando sea en paz y que no ofendamos algunos derechos de otras personas.
nadie nos puede obligar a unirnos a un grupo al que no queremos tampoco unirnos. Hoy en día por el tema de la pandemia, pues también tenemos que respetar y acatar las normas y las reglas que hoy en día tenemos que, este, que estar pasando por temas de la pandemia. Entonces, hoy en día sí es cierto que tenemos derecho a reunirnos, pero también tenemos que ser conscientes. En este caso tenemos que ser conscientes para no estar incurriendo en alguna falta. Decía un dicho por allá que el ignorar las leyes no nos absuelve de ser culpables, ¿verdad? Entonces, en este caso, con lo que es el tema de la pandemia, el tema del derecho de la reunión, no solamente porque tenemos el derecho de podernos reunir, estemos infringiendo la ley, que ahorita está marcada por el tema de la pandemia, de estarnos reuniendo, de estarnos haciendo aglomeraciones, y si en su caso vayamos a hacer una reunión que sea con pocas personas, con los cuidados necesarios, con la sanitización necesaria, con el cubrebocas y con lo que son el gel antibacterial. El derecho a la democracia, pues nuevamente repetimos ese tema, tenemos derecho a votar y de ser votados. Nosotros tenemos el derecho de elegir quiénes van a ser nuestros representantes. Hoy en día que se acercan las votaciones en junio, julio, pues todos tenemos el derecho y la obligación de cumplir nuestra función como ciudadanos, de ir prácticamente a elegir a nuestros representantes. El día de mañana, quienes van a ser los representantes van a ser las personas que nosotros, en nuestro derecho de democracia, elegimos, y si a su vez nosotros queremos postularnos como para ser votados, también tenemos todo el derecho de postularnos para ser votados, de plantear una buena estrategia, de plantear una buena promoción y de plantear unos proyectos que para la ciudadanía le benefician. Tenemos derecho a la seguridad social, todos tenemos el derecho a una vivienda decente, a cuidados médicos, a educación, a guardería infantil, suficiente dinero para vivir y una atención médica si estamos enfermos o somos mayores. Tenemos derecho a seguridad social. Los derechos de los trabajadores, todo adulto tiene el derecho a trabajar, cobrar un sueldo justo por su trabajo y a unirse a un sindicato. Esos son los derechos del trabajador. Si en su caso en el trabajo el sueldo que nosotros percibimos es acorde a las funciones que nosotros estamos prestando, pues también tenemos derecho a unirnos a un sindicato. Si en su caso en el trabajo cuenta con algún sindicato, tenemos derecho de tener ciertas prestaciones que el trabajo nos va a dar. Entonces tenemos derecho nosotros como trabajadores. Tenemos derecho a jugar, todos tenemos derecho a descansar del trabajo y a relajarnos. O sea, está estipulado que es un tiempo de trabajo, pero también un tiempo de descanso. Todos tenemos ese derecho. Comida y alojamiento para todos. Todos tenemos el derecho a una buena vida. Madres y niños, gente mayor, personas desempleadas o con limitaciones físicas, todos tienen el derecho de recibir cuidados. El derecho a la educación es un derecho. La escuela primaria deberá ser gratuita. Deberíamos aprender acerca de las Naciones Unidas y sobre cómo llevarnos bien con los demás. Nuestros padres pueden elegir lo que aprendemos. Derechos de autor. El derecho de autor es una ley especial para proteger la creación de una persona, ya sea artística o literaria. Nadie puede copiar nuestro trabajo sin permiso. Todos tenemos el derecho a llevar nuestro propio modo de vida y disfrutar de las cosas buenas que el arte, la ciencia y las enseñanzas nos brinda. Tenemos derecho también a un mundo justo y libre. Debe haber un orden apropiado para que podamos todos disfrutar de derechos y libertades en nuestro país y por todo el mundo. Tenemos derecho a la responsabilidad. Todos tenemos un deber hacia los demás y deberíamos proteger sus derechos y libertades. O sea, prácticamente ese es un derecho de ser responsables con las demás personas que nos rodean, en el caso del matrimonio, con la pareja, con los hijos, tenemos derecho a ser responsables, a brindarles un hogar, a brindarles comida, a brindarles educación, a brindarles vestido, calzado, a brindarles salud, a brindarles alimentos. Entonces tenemos ese derecho. Nadie puede arrebatarnos
nuestros derechos humanos. O sea, ninguna persona puede arrebatarnos ningún derecho humano. Todos tenemos derechos y todos tenemos que cumplir. Posteriormente, pues, quiero finalizar con este tema. Quiero finalizar con este material y con este tema, pues desde la antigüedad. Creo que los seres humanos hemos sido regidos por normas, por leyes, por instituciones. Desafortunadamente hay personas que no cumplen, y por eso que se creó o existe lo que son las leyes, los abogados. Existen los abogados para poder defender y para poder darle justicia a una persona en su caso. Y pues es todo mi presentación.